Cordial saludo, compañeros de la Maestría en Educación Matemática de la Cohorte 6. Hoy les hablaré acerca de las propiedades y la definición del cubo y cómo éste puede aplicarse en el desarrollo del pensamiento espacial y métrico. Adicionalmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el entendimiento de este ente geométrico. El grupo de trabajo está conformado por Luz Dari Guerrero, Víctor Joel Bustos, Pedro Isaac Salcedo y quien les habla, Luis Fernando Bustos Márquez. ¿Qué entendemos por cubo? El cubo es un poliedro regular con caras planas formadas por polígonos. En sí, un poliedro es un cuerpo geométrico formado por caras planas, que encierran un volumen finito. En este caso, el polígono que conforma el cubo es un cuadrado, y cada una de las aristas de este poliedro, que es el cubo, son líneas rectas, debido a que conforman la intersección o representan o implican la intersección de dos caras del cubo, en este caso entre dos caras planas que conforman el poliedro. Por otro lado, el cubo lo podemos desarrollar de manera bidimensional, de manera tal que a este cubo, al desarrollarlo en una manera bidimensional, le podemos encontrar que está conformado por 6 caras cuadrangulares, cuadradas del mismo tamaño, congruentes entre sí, formando 8 vértices que son los que unen 3 aristas de nuestro poliedro y adicionalmente formando 12 aristas congruentes. ¿Qué propiedades geométricas tiene el cubo adicionales a las que he mencionado anteriormente? Que cada cara que conforma el cubo está conformado por 4 aristas, debido a que cada cara está conformada por un cuadrado, que es un polígono de 4 lados. Adicionalmente, presenta caras poligonales regulares y congruentes. Podemos observar que se pueden hacer cortes transversales, ya sea de forma vertical, de forma diagonal, de manera tal que se obtienen volúmenes iguales cuando yo divido al cubo a través de una diagonal principal o a través de una recta perpendicular a la vista superior del cubo. Desde este punto de vista, ¿qué es una diagonal y cómo se calculan? Las diagonales de un cubo representan segmentos de recta entre dos vértices. Por lo tanto, podemos tener realmente tres diagonales en un cubo. Tenemos la diagonal del cuadrado, que viene siendo la diagonal de la base o de la tapa superior o de cualquiera de las caras del cubo. Tenemos la diagonal principal del cubo, que une un vértice opuesto a otro. Y adicionalmente tenemos la arista, que vendría siendo la diagonal que une un vértice que está equidistante a otro, pero justo encima de otro o justo al lado de otro, por lo tanto conforman la arista. Adicionalmente, desde un punto de vista matemático, encontramos que la relación para calcular las diagonales quedan todos en términos de la arista, siendo la diagonal de menor valor la diagonal correspondiente a la longitud de una arista, luego la diagonal del cuadrado y por último la diagonal del cubo. Esto se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué aplicaciones puede tener el cubo desde un punto de vista de la educación matemática? Puede tener diferentes aplicaciones. Nosotros nos vamos a centrar en analizar una sola de ellas, que es el pensamiento lógico y la intuición espacial. El cubo de Soma es un ejemplo de esto. El cubo de Soma es un cubo conformado por 7 figuras básicas. Una primera figura conformada por 3 cubos, otra por 4 cubos en forma de L, una con otros 4 cubos en forma de Z, una con forma de T, algo muy parecido a lo que vemos en el Tetris. Una adicional conformada por también 4 cubos, pero con una variación, con una rotación hacia la izquierda, otro con una rotación a la derecha, y una que conforma una esquina. ¿Qué hacemos o qué se hace al obtener el cubo de Soma? Se unen estas figuras geométricas de manera tal que la composición de sus partes conforma un cubo que se obtiene a través de la unión de estas. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo donde el todo es más que la suma de sus partes. Vemos que un cubo puede diseccionarse en diferentes figuras geométricas. Y aquí estaríamos viendo que aunque las figuras no necesariamente parecieran o llevaran directamente a la constitución de un cubo, sí lo pueden formar a través de alineaciones de sus tamaños. Entonces el propósito de este cubo de Soma es demostrar la construcción del conocimiento matemático, incentivando la intervención creativa en cada proceso productivo por parte del educante. ¿Cuál sería la importancia o qué se puede concluir acerca del uso del cubo en la parte de la educación matemática? Es el uso de procedimientos matemáticos y geométricos para construir estructuras tridimensionales. Por ejemplo, la concepción de la unidad de volumen básicamente nace de la concepción de un cubo de arista unitaria 1, que puede
desarrollarse bajo diferentes sistemas de medición. Por ejemplo, en el sistema internacional, un cubo de valor unitario vendría siendo un cubo de 1 metro cuadrado por lado o de 1 centímetro cuadrado. Y a partir de esta representación de un cubo unitario, saber cuántas veces cabe un cubo unitario dentro de un volumen que puede ser regular o irregular. Por ejemplo, en el cálculo de los volúmenes de cuerpos que tienen figuras irregulares. Ahora bien, este tipo de concepciones matemáticas conllevan al desarrollo de competencias espaciales simétricas, a la comprensión del mundo y a su deconstrucción, de manera tal que los conocimientos geométricos adquiridos por el estudiante influyen en la concepción del mundo y en la modificación del mismo. Podemos ver aplicaciones directamente en la concepción del estudiante acerca de la geometría o la variación a través del tiempo de cómo fueron evolucionando las artes a medida que se fueron desarrollando nuevos patrones geométricos. Un ejemplo de arte influido por el cubo es el cubismo. Ahora analizaremos brevemente cómo desarrollar un cubo a través de GeoGebra una vez obtenido estas concepciones matemáticas. En GeoGebra nosotros podemos desarrollar inicialmente unas caras que conformen la base del cubo. Para ello podemos iniciar eh, agregando simplemente un punto, por ejemplo en el valor de 4, que es el punto B, que vendría siendo 0 en X y 4 en Y, y posteriormente ir agregando otros puntos para ir formando nuestro polígono de base, que viene siendo un cuadrado, que vendría conformado por los vértices B, C, D y E. Sin embargo, una forma más sencilla de hacerlo la podemos encontrar en GeoGebra al momento de desarrollar un polígono completo. Le damos clic en más y aquí aparece polígonos. Entonces, nosotros podemos escoger un polígono regular que esté conformado por B y por C. Le decimos que esté conformado por 4 vértices y vemos cómo este nos permite desarrollar el polígono. Entonces aquí vemos el polígono número 1 conformado por los vértices B, C, F y G. Sin embargo, una herramienta que nos puede ayudar para desarrollar el cubo de una manera más sencilla es utilizar la calculadora 3D que trae por defecto la G Suite de Google de GeoGebra. Entonces, una vez accedemos a Vista 3D o calculadora 3D, vamos a encontrar que podemos desarrollar de manera fácil un cubo. Una vez hemos abierto GeoGebra, nos dirigimos al lado izquierdo en herramientas y vamos a darle clic a cubo. Y podemos construir simplemente con 2 puntos, por ejemplo, un punto localizado en el origen y otro punto ubicado en 4 unidades hacia la derecha sobre el eje rojo. Podemos construir automáticamente un cubo conformado por los vértices A, B, C, D, E, F, G y H. Y podemos observar, por ejemplo, a través de la herramienta Mueve, cómo podemos obtener las vistas superiores, laterales, frontal y lateral del cubo. Vemos que está conformado efectivamente por cada una de sus caras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y adicionalmente podemos, sin necesidad de ir moviendo esto, podemos ir moviendo las caras con la herramienta vista frontal. Tenemos la vista frontal, tenemos la vista de rotación, ¿cierto? A la derecha o a la izquierda. Y sin embargo también podemos moverla de esta manera. Adicionalmente podemos deconstruir el cubo utilizando su desarrollo, y que está en la parte, que es la herramienta de desarrollo que está aquí en la parte inferior izquierda de GeoGebra. Aquí plano paralelo, esfera, desarrollo. Y vemos cómo GeoGebra nos brinda una deconstrucción del cubo en 2 dimensiones. Y observamos que efectivamente cada una de estas caras, estas que estamos viendo de color azul, son las que conforman al cubo. Miremoslo. Podemos armar y desarmar el cubo, viendo cómo a partir de la figura bidimensional se construye la figura tridimensional que nos conforma nuestro cubo con vértices de A a H. Vemos también que efectivamente, como lo mencionamos antes, eran 8 vértices, A, B, C, D, E, F, G, H, que tenemos 12 aristas. Tenemos 4 aristas conformadas por las dos bases, la base inferior y la superior, conformada por los segmentos de recta H, FE, FG, GH, CD, AD, AB y BC, y adicionalmente por los segmentos de recta que van de forma vertical, GC, FB, EA y HD.
Una vez desarrollado todo esto, podemos analizar una solución final. Por ejemplo, podríamos nosotros agregarle un segmento de recta que represente la diagonal de la base. Por ejemplo, acá, dándole clic en segmento, vemos el valor de la diagonal que conforma, de la diagonal de la base cuadrada. También podemos construir, por ejemplo, el valor podemos obtener la diagonal principal del cubo. Y vemos cómo efectivamente se forma un triángulo rectángulo, que fue el que se mencionó de manera teórica. Además, podemos medir sus longitudes y podemos medir su área, dándole clic en medición y obtener el valor de la distancia que se forma entre G y el vértice, entre el vértice G y el vértice I, nos da un valor de 6.93, y entre el vértice C y el vértice A, que nos viene dando un valor de 5.66. Ahora podemos medir la distancia entre el vértice G y el vértice C y demostrar que si yo multiplico 4 por raíz de 2, vamos a hacerlo acá en la calculadora de nuestro computador. 4 por 1.4142 nos da un valor de 5.66, y si revisamos en GeoGebra, la distancia medida es la misma. Ahora, si multiplicamos 4 por la raíz de 3, que vendría siendo 1.73, perdón, nos viene dando 6.92, que efectivamente corresponde a la diagonal principal del cubo. De esta manera, vemos que a través de GeoGebra se pueden desarrollar una gran cantidad de herramientas que nos permiten obtener y comprender de manera fácil cada una de las propiedades y de los términos que conforman al cubo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.